Yo nací el 25 de diciembre de 1925. ¿Cómo se llama usted? Francisca Cepero Sicón. ¿Y dónde nació? En el Burgo. ¿Su abuelo por parte de madre, cómo se llamaba? Agustín Sicón Risco. ¿A qué se dedicaba? Él tenía finca, él la labraba, él la llevaba. Todo lo de ahí arriba, por debajo del dique, por ahí, todo eso era de él, toda esa huerta. Pero tuvo una desgracia en la casa, mi madre, que perdió un ojo, tuvo que salir fuera con muchos médicos, le embargaron la finca y se la quitaron. ¿Y cuando le quitaron la finca, a qué se Cuando dedicaba? le quitaron la finca, se quedó en la casa, nada, ya era mayor, ya lo vi yo de muy mayor en la casa. ¿Tenía a gente que trabajaba para él esas tierras o solo él y su familia? Él y su familia. ¿No tenía trabajadores? Sí, no, él no tenía. Bueno, yo esto no lo he escuchado que tuviera trabajadores ahí. Eran huertas y estaba casi siempre en el campo. ¿Sabe usted si él era religioso? Ay, yo qué sé. ¿Militaba en algún tipo de organización política o sindical? Era con la gente más del pueblo y ya está. Se llevaba bien con todo el mundo, por eso parece que se quedó pobre, porque se llevaba bien con todo el mundo. ¿Él sabía leer y escribir? Sí, mucho, era muy listo. Bueno. En mi casa recuerdo yo libros de muy buenos. ¿Aprendió porque fue a la escuela? Claro que iría, en sus tiempos iría, porque él sabía muy bien. ¿Recuerda algún libro que tuviese su abuelo? ¿Algún título? No, eso sí que no lo recuerdo, ¿eh? La casa de él y de mi abuela era una casa normal porque la bisabuela tenía una casa muy grande, pues tenía muchas tierras y eso, y tenían casa muy grande, una casa grande ahí por encima de la casa grande, esa del pueblo. Ahí era su casa y los corrales por detrás y todas esas cosas. Y mi abuela fumaba y fue a darle vuelta arriba, a cerrar unas ventanas o lo que fuera, tiraría el cigarrito y ardió la casa entera, con todo lo que había de cosas del campo, de bidones de aceite y de los granos y de todo le ardió. Y se puso a hacer la obra y mi bisabuela tenía orito guardado y uno que vino de Aldale le hizo la obra y dio con el bolso del tesoro que se quedó enterrado y se largó y todavía está esperando que le acabe la obra. ¿Eso fue, uno de Aldale que vino. ¿Antes de la guerra o después de la guerra? Eso fue antes de la guerra, yo no había nacido cuando entonces, pero porque me lo contaba mi madre y mi abuelo me quería mucho. Yo era ya grandecita cuando él murió. ¿Cuántas habitaciones tenía? Pues no sé, porque esa casa es la de Rafaelito. Esa es una casa muy grande, esta tendría muchas habitaciones, ya luego partía la calle nueva para arriba y enfrente tenía un corral muy grande también. ¿Sabes si vivía con animales o...? No, hay animales no, él tenía una yegua, un caballo, no sé nada más, para ir al campo. ¿Y había luz eléctrica en esa casa? ¿Agua corriente? Tampoco. ¿Qué hacía entonces para alumbrarse, por ejemplo? Por los quinqueles colgados y los... ¿Y si no tenían agua, cómo conseguían el agua? Pues la fuente, que estaba cerca, y el río, ahí era el río. Lavaban, sí, esa estaba en la misma plaza, esa de abajo, había una fuente y arriba había otra. Y luego después en el río había un caño que también íbamos por el agua, que era más buena. Y la fuente nueva, teníamos mucha agua de beber, de usar. Y el río que estaba para ir por cubos de agua y para los... ¿Y en casa de sus abuelos por parte de padre, el suelo? El suelo pues de ladrillo eso que había antes, rojo. ¿Y las paredes? Las paredes pintadas en blanco. El techo era, me recuerdo uno que era de madera, unas vigas y el techo de madera. ¿Tenía una planta o tenía dos? Tenía dos, una plantita abajo, que era el cuerpo casa y una habitación y eso, y arriba tenía dos habitacioncitas que dormían una los varones y otra la hembra. Separadas. ¿Y había una habitación de matrimonio? Abajo. Así? Allí mismo se cocinaba y se comía. ¿Recuerda usted sus abuelos que utilizaban para hacer los alimentos? En la chimenea. Tenía unas trevitas allí mi abuela y allí ponía su puchero y allí freía sus patatas y hacía cosas. Luego la mesa por delante y allí comía. Lo que hoy conocemos como un aseo, con su váter, su baño... No. Ellos tenían, mis tías eran muy presumidas, la de por parte de mi padre eran muy presumidas, pero tenían sus baños para ella bañarse, arriba en sus habitaciones. Llevaban el agua de la fuente, calentaban el agua y ella se bañaba en sus baños. Recuerdo unos baños grandes que tenía, se bañaba. ¿Su abuela por parte de padre se llamaba? Francisca. ¿Ella nació? Como yo, en el Burgos. Pero mi abuelo también, tampoco era de aquí. Mi abuelo también era de Junquera. ¿Ella sabía leer y escribir? No. ¿Usted la conoció a ella? A mi abuela. ¿En algún momento le dijo
ella que le Ella me educó? llevaba cuando pequeñita, me llevaba al colegio, me llevaban de sus amigas, eso es lo que yo recuerdo de ella. ¿Perteneció a algún tipo de partido político o sindicato? No. ¿Era religiosa? Entonces iban a misa los domingos cuando había... Pero no recuerdo yo, claro que lo sería, entonces sí. ¿Recuerdas si ella tenía algún tipo de afición? Trabajaba mucho entonces. Una prima que vivía más abajo se iba a ella a ayudarle y no ganaban nada, ¿eh? Nada más que por irse. Porque la prima tenía campo también, se iba ella y le echaba unos ratitos. ¿Eran tareas del campo o...? Y me recuerdo también que a Pepe el del Casino, ¿conoce Pepe el del Casino? Bueno, pues ese tenía la fonda, que era lo que había en el pueblo, una fonda. Y mi abuela era prima hermana de Pepe, que iba mucho a ayudarle también a la fonda. Yo recuerdo que iba yo chiquitita con ella. Iba a ayudarle, pero ganaba dinero Porque por... no, entonces no cobraban, se iban unas y se ayudaban unas a otras. Yo no recuerdo que mi abuela hubieran cobrado nunca. ¿Sabe usted si en casa de sus abuelos había radio, por ejemplo? No, ¿O si ellos leían periódicos? periódico no había en el Burgo. ¿Cómo se conocieron ellos? Pues eso no lo sé yo, eso sería que se vieron y se enamoraron. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Pues tenían 4, 2 varones y 2 hembras. Estamos hablando de parte de mi padre. ¿Cuánto tiempo tardaba su abuelo en ir desde la casa a las tierras? Desde aquí allá arriba donde se bañan, ¿cómo es? ¿El dique? ¿Cuánto tiempo se puede echar? Media hora salía, ¿no? Yo a los que conocí, fue a los de parte de mi padre, conocí nada más que a mi abuela, que murió, yo era pequeñita, pero vaya, ya la conocí, tenía yo 4 o 5 años, así, 4 años. Y por parte de mi madre, conocí a mi abuelo y a mi abuela. De mi padre tenía 2 tías que viven en Lara, no sé, porque hace mucho que no tenemos un tío que murió de mi padre. Sus abuelos por parte de padre. ¿Su abuelo, usted lo conoció? ¿Cómo se llamaba él? Ay, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. ¿Sabe a qué se dedicó? Del campo, eran del campo, trabajadores. ¿Sabe si él sabía leer y escribir? Tampoco lo sé. Si él militó en algún tipo de organización política o sindical. No, entonces no había esas cosas. ¿Qué le han contado de su abuelo por parte de padre? Que era una persona muy buena, muy trabajador. ¿Él tenía tierras? No, él daba jornales. Yo no sé si en Junquera podía haber tenido su familia, no sé por qué él era de Junquera. Pero tampoco he preguntado nunca eso. Vamos a empezar hablando de su padre. ¿Cómo se llamaba él? José Cepero Florido, ¿Dónde nació él? en el Burgo. ¿Él sabía leer y escribir? Un poquito, sin más y 4 cosas. ¿Dónde o cómo lo aprendió? Pues lo aprendería de mi madre, que sabía mucho. No, entonces no fue mi padre, no fue a la escuela. ¿Él era religioso? Él no se metía, no de yo ni religioso, ni de ningún partido, ni de nada. Una persona del campo que estuvo muchos años en un campo que tuvieron arrendado, en la Huerta San José. Muchos años ahí estuvieron y luego ya vinieron y murió mi madre. ¿Esas tierras que él cultivaba eran de su propiedad? No, eran mi alquiladas. padre era arrendado. ¿Cómo pagaba él al dueño de esas tierras? ¿Le daba dinero o una...? La renta, le pagaba la renta todos los años. ¿Recuerda cuánto? No me acuerdo, de verdad que no. Porque eran unas de aquí que tenían muchas fincas, unas boticarias de aquí, y ellos arrendaron la Huerta San José. Un tío mío tenía arrendado unas fincas de ella, de esta gente, y otro, los Chanitos, tenía otra huerta arrendada. Y iban todos los años a pagarle la renta, iban juntos. Y mira que mi madre era muy lista, y por tal de que ella no quería ir, pero sabía que mi padre le iba a meter la pata. Y lo mandó a él a pagar la renta, y como él no sabía escribir bien, pues le cogieron el dedo las boticarias y le pusieron para despedirlo, lo despidieron. Con una pila de hijos lo echaron de la huerta, porque querían echar a todos los colonos para vender la finca. Y como los colonos no la compraban, pues así lo pillaron y lo echó a la calle. Y luego la finca se la arruinó, ni la vendió, ni... Eso fue después de la guerra. Y cuando su padre se enteró de que... ¿De qué había filmado? Y iba tan encargadito de que no filmara, pero filmó. No le cogió la otra del dedo y se lo plantó allí. En vez de decirle filma ni nada, pues le cogió la dueña de la finca. Unas que había aquí que eran muy religiosas. ¿Para qué querían tanta religión? Y eran las más malas que había en el pueblo. No le daban a nadie un duro. Y a los colonos lo traían martirizado. ¿Su padre participó en algún tipo de una huelga, alguna manifestación, algún tipo de movilización? ¿El trabajo que tenía su padre era duro? Trabajó en esa huerta muchos años y luego después pues tenía una finquilla y esto también arrendada y eso era lo que llevaba. ¿Recuerda cuántos días a la semana trabajaba su padre? Eso, vamos a saber los días a la semana, por el día. ¿No se descansaba los domingos, por ejemplo?
No, entonces no había domingo ni sábado. Que un día a lo mejor no iban porque llovía, que otros días no iban porque estaban cansados, eso era parte. Pues como iban a trabajar lo suyo. ¿Había un mes del año en el que no se trabajaba? Cuando llovía todo el mes, no lloviendo a trabajar, porque antes venían unas temporadas, ahora parece mucho, pero antes estaban meses y meses lloviendo, ¿eh? Y si no Y se que- iba y si- al campo, no se trabajaba. Bueno, si los campos estaban sembrados no importaba, luego se cogía la cosecha, pero el que no tenía de nada lo pasaba muy mal. Tenía que ir en busca de 4 tacarrinas al campo y 4 espárragos y 4 cosas. Aquí se vivió un tiempo muy malo, ¿eh? ¿Sus abuelos eran de clase alta, media o baja, por parte de padre? Por parte de padre eran de clase media. ¿Y por parte de madre? De clase media también. Pero antes era de clase alta, pero luego vino ya las cosas malamente ya antes de la guerra. Se cambió eso que le he dicho, que mi abuela le metió fuego a la casa, mi madre estuvo enferma y mi abuelo, muchos médicos fueron, muchas cosas, se quedó sin pagar la contribución aquel año, le embargaron toda la finca, se la quitaron, otros que eran mal vistos que sí, le hicieron una especie de trampa. Y como era una trampa, mi abuelo pues tenía todas esas fincas de por ahí arriba. Y el que vino a embargarle la finca, pues él venía de su finca y lo vio, que iba para mirar su finca. Y traía una escopetusa y le pegó un tiro. Pero no le dio. Si lo fuera matado siquiera, pues se hubiera quedado con su finca. No le dio, nada más que el susto, él no iba a matarlo, él iba a asustarlo para que no. Y lo metieron en la cárcel. A mi abuelo estuvo unos días en la cárcel, pero teníamos buena referencia, de muy buenos amigos, y no estuvo mucho tiempo. Y ya entre eso y lo otro que eso, pues perdió toda la finca, lo perdió todo. ¿Lo metieron en la Me cárcel? quedó una casa que tenía aparte que vivía mi madre, ya casada. ¿Lo metieron en la cárcel después de... todo esto fue después de la guerra? No, eso fue antes de la guerra, Fue antes de la guerra. eso fue todo antes de la guerra. Tuvo unos días nada más, Me dice que tenía buenas amistades. sí. Por ejemplo, que... Por ejemplo, todos los ricos del pueblo, eran las junteras de él. Era la mitad, eran familia, ¿Recuerda usted cuántos días estuvo en la cárcel? 2 días o 3. Muy bien, pues entonces seguimos hablando ahora de su padre. ¿Cuántos hijos tuvieron su padre y su madre? 6, 7, se murió uno con 2 años. Él, ¿cómo se desplazaba hasta el sitio donde trabajaba? Pues con bestias, con las yeguas, los caballos, lo que tenía allí. ¿Su padre emigró Claro. o estuvo...? No, mi padre no. Vamos a hablar de su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? María Sicón Doña, ¿Dónde nació? en el Burgos. ¿Ella sabía leer y escribir? Tenía eso tercero de magisterio, en Málaga. Y cuando le pasó eso se vino y ya no volvió a estudiar más. Que perdió un ojo. Pues lo perdió porque un sobrino de ella, un hijo de un hermano, el hermano era carabinero. Y vino de vacaciones al Burgos. Y yo estaba de vacaciones también. El niño se le puso los ojos malos y ella lo limpiaba con su pañuelo y lo llevaba a ir al médico. La cosa de 17, 18 años que tenía. Y le dijo al médico, Antonio de aquí del Burgos, María, no limpies al niño con tu pañuelo, que a ti te se va a pegar y tú vas a ser peor que lo que tiene el niño. El niño se va a quedar medio visco, pero tú vas a perderlo. Así efectivamente. Le dio una cosa y por más médico que vio mi abuelo, que ahí fue donde perdió de no pagar la contribución aquel año y de todas esas cosas. Y ya no fue más a estudiar. Ya estaba en tercero de magisterio, no fue más. Porque un tío de ella, un hermano de mi abuelo, era vicario de la Catedral de Málaga. Y se llevó a una sobrina de Junquera y a mi madre a estudiar en Málaga. ¿Qué le contaba su madre de...? Mira, mi madre era, porque a lo mejor algunos mayores que la han conocido se lo pueden contar, era la más lista que había en el pueblo. Pero lista, no hay cualquier cosa. De matemáticas, de saber bordar, de saber coser, de saber con un ojo, ¿eh? Todo cosía como por un sastre que se enseñó. Lista como ella sola, como cuando pusieron la caja de ahorro del Burgo, la primera que pusieron de Ronda, ¿eh? Fue mi madre la que los enseñó a llevar la caja de ahorro. Durante su estancia en Málaga, ¿dónde vivía ella? Ella vivía con unos primos, una tía que tenía en Málaga, y su prima hermana y ella pues, vivían con esos tíos que tenían unas fondas en Málaga. ¿Le contaba algo de cómo eran esas clases de magisterio? Oh, ella loca, por los colegios y loca. ¿Ella estudiaba junto a los hombres o solo eran mujeres las que estudiaban? Ah, ya eso no lo sé, yo en Málaga no sé. Porque ella, evidentemente, fue a la escuela aquí en el Burgo. Aquí de muchacha, en la escuela estuvo, sí. Entonces es que había escuelas de varones y hembras, estaban aparte, cuando quería. Y luego en Málaga, ya no sé, yo estaba en la universidad,
Aunque no lo terminase, en algún momento ella de alguna forma ejerció como profesora. No, ella ya se vino al pueblo, no quería salir, no quería, ya se encerró y luego se casó con mi padre. ¿Cómo se conocieron su padre y Aquí su del madre? Burgo, eran del Burgo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron de novios? No, La casa de su padre y su madre, también la casa en la que usted pasó su infancia, ¿cómo era? una casa muy buena, que era también de mi abuelo, pero ya mis abuelos se vinieron a vivir con mis padres, que estaban casados ya, cuando le dio la casa. Y en la casa, ¿sabe dónde vive? Frente al ayuntamiento, en esa calle, arriba, la primera, la segunda, la tercera. ¿Tenía una planta? ¿Tenía dos? Dos plantas. ¿Cuántas habitaciones había en la casa? Pues abajo había una y arriba era todo cámara. ¿Cuántas personas vivían en esa casa entonces? Pues mis padres estaban abajo y mi abuela y mi abuelo arriba. Y después los hermanos, los hijos que tuvieron ellos. Mi madre ya estaba la casa un poquito más arreglada y tenía cortado arriba unas cuantas habitaciones para los hijos. ¿Tenían luz eléctrica en esa casa? Luz eléctrica, la he conocido yo, pero antes, cuando más pequeñita, conocía un candil. Y con el candil en la chimenea bordaba mi madre. ¿Y tenían un candil o tenían un...? Había una habitación abajo. Bueno, había dos habitaciones, la que dormían mis padres y otra más pequeña que dormíamos los pequeños. Cuando yo conocí tenía la luz, una luz sola en la casa. ¿Eso cuándo fue? Pero yo ya era grandecita. Esto fue antes de la guerra. Antes de la guerra pusieron la luz eléctrica. Antes de la guerra había la luz ya. Y cuando pusieron la luz eléctrica, ¿cuántas bombillas había en la casa? Bueno, en mi casa conocí yo una que pusieron arriba y otra abajo en mi casa. Pero luego pusieron unos contadores. Ya vinieron a los pocos de años, ya pusieron un contador. Cuando colocaron la bombilla, ¿usted recuerda si había un interruptor en casa para encender la bombilla o se encendía sola? Se encendía sola cuando venía la luz de la calle. Pues para no se enciendo ya, se encendía la luz como se enciende la de la calle. ¿Utilizaban la electricidad para otra cosa distinta de iluminarse? Bueno, sí, para entrar, sales de comer a los animales, a las cuadras y eso de noche, llevaban el candil o un farolillo. También había faroles para no llevar las llamas fuera. ¿Tenían radio en casa? No, ¿En casa alguien leía el periódico? tampoco recuerdo yo que ver periódico en la casa. ¿Ellos tenían algún tipo de afición, su padre o su madre? Y como siempre estaban trabajando, yo soy de una tener. Su madre entonces se dedicó a... Mi madre tenía una pila de hijos. No, mi madre tenía una panadería. Pusieron una panadería ahí en la calle esa. Entonces vivía mi madre al lado abajo y mi tía vivía en una casa alquilada al lado arriba, la hermana de mi madre. Tenía una panadería entre las dos, la llevaba, mi madre amasaba y mi tía carreaba y eso, total. Y una mujer que tenían de la calle. ¿Y eso cómo es que tenían la panadería? Ellas tenían su matrícula de panadera. ¿Eso se aprendía? ¿Se iba a algún tipo de No, escuela? ellas pusieron, que va, ella era una panadería, ella hacía el pan y 2 o 3 quintales al día que hacían y lo vendían. ¿Cuánto tiempo trabajaba su madre? Pocos días estaban, pero como vivían cerca una de la otra, una al lado arriba y otra al lado abajo. Y yo recuerdo que no podía ir al colegio porque de chiquitilla así me tenía que quedar con los otros, que se caían de la cuna. Y ellas llevaban la panadería y hasta después de la guerra, porque en la guerra ya la pasamos negra. Con la panadería dichosa. Yo de la guerra no quiero hablar porque no me quiero acordar. Y esto tenían la panadería entre las dos, ese era el negocio que tenía. ¿Cómo era esa panadería? Tenía su horno, tenía la espesa, ¿sabes lo que es la espesa para hacer pan? Porque antes no era máquina, era hecho a mano. Se hacía el pan, la tabla para poner el pan hecho, caldeaba al horno, meterlo y sacarlo. ¿El horno con qué se encendía? Con leña, con ¿Y esa tarama. leña cómo la conseguían? Pues la traían del campo, entonces venían los haces de leña, se metía en la cuadra, en el corral, y con eso se sacaba y se caldeaba con eso. ¿El pan que se hacía entonces muy cómo bueno, era? muy bueno. El de ahora no está tan bueno. ¿Cuánto costaba? Pues yo que sé, me voy a acordar yo de aquello que costaba. ¿Se vendía por...? El pan tendría 1 kilo, tenía el pan. 1 kilo se pesaba, 1 kilo en el peso, y se amasaba el kilo y otro corte y otro kilo. ¿Era redondo o...? Redondo, le hacíamos así, le damos así, por un lado estaba más altito que por el otro, y se le hacía una raja y salía aquella raja blanca. Me decía usted que el pan que se hacía en esa panadería en aquellos tiempos era mejor que el de ahora. Porque era trigo bueno, molío y yo tenía el trigo, o sea, la harina. Venían los costales de harina, echaban las puertas y con una de esas así, 12 azos, tenía que ceñir la fresa a un lado y la harina para hacer el pan. Entonces no tenía fresco el pan.
Eso es la cáscara del trigo. El trigo viene molido, pero al ceñirlo, la cáscara queda aparte, que es el afreso, le decíamos. Entonces el pan no llevaba... No llevaba afreso, era la harina pura. ¿Qué color tenía el pan cuando se abría? Blanco. Luego después de la guerra ya se hizo, en mi casa se hizo muy poco, pero se hizo también mucho, de maíz. Y este pan no lo podíamos comer, de malo. Estaba amarillo, claro, como el maíz. Sí, hicimos, porque teníamos que hacer ya en la guerra ya. Nos apretaron a mi tía y le quitaron hasta la mujer que trabajaba. Y ya en la guerra se hacían 5 quintales, hacíamos al día. Por la noche estábamos, esto lo llevaban. Cuando ustedes metían en el horno una pieza de pan, ¿cuánto tardaba en...? Por media hora o cuarto de hora pasado. ¿El trigo cómo lo conseguían ustedes? Porque lo teníamos. ¿Lo compraban? Compraba. Luego después, bueno, le hablo ya del trigo y de cómo se hacía. Pues nosotros vendíamos, mi tía vendía el pan, en la casa se vendía el pan. Y todos los que venían eran que no tenían a lo mejor un pecualito de trigo y estaban todo el año cuidando y se le hacía un vale, o sea, ya ves tú, con un palo le hacía la señal del pan que se llevaba. Un palo de elfa, se le hacía un pan, una crucecita, otro pan, otro día, se llevaba dos crucecitas. Y cuando ellos iban a la ciega a Jerez, cuando volvía pagaban el pan que se habían llevado. Y otros que tenían unos pejualitos, pues traían el trigo a la casa. Y ya de la casa tenía unos de esos muy grandes, arriba unos camarotes muy grandes, graneros, y estaban llenas de trigo, y se lo iba llevando el molinero. Lo llevaba y cobraba la maquila. La maquila era el haber hecho el trigo, haberlo hecho harina en el molino. Aquí había 2 molinos. ¿Y había más panaderías en el pueblo? Sí, había 2 más. Una de uno que se vino de Junquera y puso también una panadería, Diego Gómez. Y había otra de Nicola Serafín, que era la más vieja, la de mi tía y mi madre, y la de Nicola Serafín. ¿El negocio que tenía su madre con su tía, cómo se llamaba con los otros negocios de panadería que había en el pueblo? No se llamaba ninguno, no tenían nombre. Diego Gómez, Dolores Chicón, que era mi tía y mi madre. ¿Cómo se llevaban? Eso muy bien, muy bien. No, mucha amistad, porque todos vendían. Uno que hicieran más, otro que hicieran menos, pero ellos estaba cada uno en lo suyo, en su negocio, y ahí no había nada más que mucha amistad. ¿Había gente a la que se le daba el pan y no se le cobraba nada? ¿O siempre se le cobraba? En aquellos tiempos se daba tanto pan. A mí me quieren mucho en el Burgo, porque yo era chiquitilla y me decía mi tía que estoy dando vueltas al horno, más pan, sale todo el pan, y en vez de sale uno, le sale 2. Me quieren mucho en el Burgo los mayores, y a mi madre más. Mi madre me la refieren persona antigua. ¿Qué le dicen de su madre? Que era lo mejor que había en el pueblo. Porque todo lo que tenía lo daba. No podía ella ver falta, Ella vivía en la Huerta San José, que podía haberse hecho allí millonaria, porque allí había muy buenas cosechas en aquellos tiempos y todo. Y cuando venían con esa ciudad, las taramitas a cuesta para llevarla a venderla al horno, para comprar un pan, ya estaba mi madre en el camino dándole el pan y el aceite y todo lo que podía. Mi madre ayudó mucho, pero claro, para un pueblo no podía hacer tampoco lo que ella podía. Tenía un corazón como... ¿Recuerda usted alguna anécdota que su madre le contase que le ocurrió con algún cliente? No. Uno sí, uno pasa todos los días, que es mayor que yo. Dice, niña, ¿cuándo me vas a hacer un hornazo? ¿Sabes lo que es un hornazo? Mi madre cogía, iba todos los días, le llevaba a lo mejor las tagarrinas, unas poquitas tagarrinas, y ya le daban el pan por las tagarrinas. Y al niño que iba por pan, pues mi madre le hacía todos los días un hornazo. Mira, cogía un trozo de pan, de masa, y le hacía un hoyito, le metía un huevo en ese hoyito y se lo atravesaba así con un pajarito, lo alto, y todos los días le daba hornazo. Estaba de poco contento, con eso almorzaba. Hoy cuando lo veo pasa por la puerta y no se pasa una vez que no me diga ¿cuándo me vas a hacer un hornazo? Le decíamos un hornazo, no sabemos eso qué título tendría. ¿Esa panadería hasta cuándo la tuvieron? Hasta después de la guerra. Después de la guerra, en la guerra estuvo todo el tiempo que lo pasamos muy mal porque obligaban a que hiciera más y se hacían 5 quintales todos los días. ¿Quién obligaba? Se lo llevaba los de las FA y estos, que venían de los que estaban, y venía y se llevaban el pan para los cuarteles que ellos tenían aquí en el ¿Les pueblo. pagaban por eso? No, yo no me acuerdo que pagaran por eso, a lo mejor pagaban, ¿no? Algo, pero yo no lo recuerdo. Puede ser que pagaría algo. ¿Qué más cosas recuerda usted Puede ser que pagar. de
de la guerra relacionadas con la panadería. La panadería teníamos que asusar un poquito porque era mucho trabajo, porque una panadería sin nada más que con 2 o 3 personas. También una señorita que vivía enfrente, que era mucho nuestro, gente muy rica. Pues ella era muy señorita, como criaban antes los señoritos, y a esa la pusieron a que nos ayudara, porque entonces los señoritos los mandaban a trabajar. La obligaron a trabajar. Y a esa, como estaba allí todo el día metida en mi casa, pues esa rezaba de que era la que ayudaba a hacer pan. Y como no había eso nunca nada, no sabía ni moverse. Esto es lo que pasaba con la... Otras sí, otras eran muristas. Trabajaban en sus casas y trabajaban en... ¿Qué le contaba a esta mujer que fue obligada a trabajar en...? No, ella que iba a contar, si esa no salía de mi casa, de mi tía, se crió allí. Sí, pero estaban, porque como entonces, en aquel tiempo, estaban atemorizados, los señoritos ya saben. A los hermanos, 2 o 3 hermanos que tenía, los llevaban al campo, a coger aceitunas, los llevaban. Y ellos no estaban acostumbrados a eso, porque tenían un cortijo con mucha gente de la calle, pero trabajaron. Bueno, vamos a hablar de usted, vamos a empezar por su infancia. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Dónde aprendió? Yo sola, porque miren, pasaba una maestra por mi puerta, que todos los días iba a misa, estaba la iglesia más arriba de mi casa, y pasaba por mi puerta, a lo mejor me veía al entrar a la puerta, o se asomaba y me veía y me cogía de la mano y me llevaba corriendo al colegio, abría el colegio ella y yo. Pero al momento de estar en el colegio, ya iba uno de mis hermanos a llamarme, que mamá se va a amasar o va al río a lavar y los niños se quedan solos. No pisaba el pupitre, pero me gustaba mucho, leía muchas novelillas. En aquel tiempo de la juventud me gustaban novelas de esas que había antes. ¿Qué tipo de novelas había? Antes había novelas muy graciosas, ¿cómo eran? No me acuerdo. Tenía un montón de novelillas, me acostaba y después de altita a trabajar no me quedaba dormida leyendo novelas. Si era de noche, ¿cómo veía usted? No, ya teníamos la luz, en el tiempo de la guerra y eso ya teníamos la luz. Mira, eran libros muy graciosos, sí, de amores o de chistes. Me gustaba mucho leer. Después de la guerra, esas que tenía mi gente, mi familia, porque eran casi familia de los míos, que tenían las tierras arrendadas, pues de noche a los hijos de los colonos les daba ya clase en su casa. Y yo, como estaba allí siempre, o sea, iba mucho allí a su casa, pues de noche me quedaba y me daba clase también. Pero yo ya sabía leer, ¿eh? Cuando ella me daba clase yo ya sabía leer. ¿Cómo aprendió al principio a...? Pues aprendí porque yo me gustaba a mí de leer, le preguntaba a mi madre no tenía tiempo de enseñarme con lo que ella sabía, no tuvo tiempo de enseñarme. Pero mi madre decía que pronto, pues ya te sabes, sí, ya sé, mira, yo junto esta letra con la otra y aprendí, ya escribí. De cuenta estoy más torpecilla, de cuenta sumar y restar y esas cosillas, pero de leer eso leo bien. ¿Niños y niñas estaban en las mismas aulas? No, ¿Durante la República? Había 2 maestros, uno de niños y otro de niñas. ¿Usted recibió algún tipo de educación religiosa? ¿Usted es religiosa? Yo creo en Dios, pero soy católica, soy católica, pero no creo en muchas cosas de la iglesia. ¿Para qué voy a decir la mentira, eh? Porque hay muchas... no sé cómo decirle. ¿Usted, cuando era pequeña, recuerda a qué juegos jugaba? Yo no tuve tiempo de jugar. Sí, antes de la guerra había una farmacia enfrente de mi casa. Unas personas habían venido de Sevilla, habían puesto una farmacia. Y tenía 2 o 3 hijos, pero la farmacia no vendía. Y tenía unos botes tan bonitos. En mi casa teníamos un corral grande, con un tajo muy grande, que todavía está. Y ella, la más pequeña, era muy amiga mía. Y se venía al corral a jugar y jugábamos con los botes de la farmacia. Que el otro día se lo dije a la de la farmacia y dice, ¡ay, con lo que eso vale! Pues hacíamos las comiditas, las sopas, hacíamos en los botes. A lo mejor cogíamos unas hierbitas y hacíamos la ensalada, las cosas de los niños. ¿Algún otro juego? No. Otro juego. Cuando Moza que ya teníamos novio y todo, jugábamos a la rueda. ¿Sabes lo que es la rueda? Agarrar uno de otro y dando vueltas, la rueda. Y el otro era el cántaro. ¿Sabes lo que es el juego del cántaro? Pues yo como rompía tantos cántaros, acarreaba tanta agua y a lo mejor uno estaba sin la boca, sabía el otro sin el asa y lo guardaba. Y luego en eso pues nos echábamos el cántaro uno al otro hasta al que llegaba se lo rompía. Y ese era el que perdía. ¿Y se mojaba? No, vacío, los cántaros vacíos. Que esos eran los juegos que recuerdo antiguamente. ¿Y juguetes? Juguetes, no tuve nunca un juguete porque, verás, me regalaron un muñeco porque mi madre fue madrina de un niño que nació, que el padre no... una amiga de ella, vivía enfrente, eran novios,
y los padres no quisieron que se casara con esa mujer. Y nació una niña y mi madre fue la madrina, mi madre fue la que la cuidó porque vivían enfrente. Y ese hombre tenía una tienda en la plaza de arriba, José Polo, tenía una tienda y vino una muñeca muy grande y me la guardó para mí. Y eso me acuerdo de aquellos reyes, de aquellas muñecas. ¿De qué material era? Yo que sé, aquello parece que era de plástico. Entonces no había plástico, ¿no? No, era un material duro, muy dura, tenía las piernas. Tenía una cosa de madera o de, yo qué sé. ¿Había más niñas que tuviesen muñecas como usted? No, había pocas niñas que tenían muñecas. Y mi madre me la guardó, era tan bonita, me la guardó en el chinero y allí yo no sabía nada más que mirar la muñeca. Pues no tenía tiempo de jugar, teníamos esos hijos, tenía yo que estar con ellos. Cuando la sacaba me la mecía yo, decía mi madre, mece al otro que te está haciendo falta que lo coja, que lo meza. ¿Cómo ayudaba usted a su madre? Todo. Por ejemplo, limpiaba la casa, fregaba los cacharros, le daba a los niños el desayuno. Luego los mandaba a la escuela el que quería y el que no se salía y no iba. Ya mayor, iba yo al río a lavar los trapitos, que yo era así, y ya le lavaba los pañales a mi hermano y las ropitas. ¿Con qué edad empezó usted a ayudar a su madre? Pues yo qué sé, yo tendría 6 años tendría yo, cuando empecé que nació la segunda. ¿Estuvo usted viviendo con sus padres? Con mis padres, bueno, mi padre y mi tía estaban juntos. Mi tía y mi madre, mi tía no tenía hijos, pero nosotros éramos como si fuéramos hijos, vivíamos juntos. Y estuve con ellos, mi padre estaba en la Huerta de San José, yo me quedé con mi tía y me casé viviendo con ella, pero ya me fui a otra casa aparte cuando me casé con 19 años, no había cumplido los 20, corrí demasiado, ¿verdad? Y eso, me quedé con ella, cogí muchas aceitunas, he trillado la era, mientras que les llevaba de comer, ellos comían, yo tenía que estar trillando, les recogió la parra, he subido los costales arriba de trigo, muy duro. De rodillas fregando, porque entonces no había fregona. Me ponía un cachosaco debajo, o un trapo, porque así están las rodillas. ¿Tenían escoba? Pero vaya, sí, escoba de la cortita, esa que había que agacharse para barrer. No, la larga no. La larga es una escoba rama. ¿Sabes lo que es una escoba rama? Una escoba rama es de unas rameras que hay en el campo y la cogen, no se troncha, la cogen verde y hacen una escoba larga para barrer los corrales. Escoba rama, ya esa era un poquito más derecha porque era más larga. Las casas no, las casas con las cobitas. ¿Su padre, su madre, qué nivel económico tenían ellos? ¿Eran clase alta, media o baja? Eran medias. En mi casa no, gracias a Dios, no conocí nunca la falta, nunca, porque había mucho campo. El pan y el aceite es lo más importante, y lo había en la casa, un corral lleno de gallinas, una cuadra llena de cerdos para matarlos en el invierno. Eso es clase media, ¿verdad? No hace falta. Ahora que mi madre y yo teníamos mucha lástima del que lo pasaba, teníamos la mano un poquito larga. ¿En su casa entonces había animales? Sí, mi padre tenía una burra muy grande que parecía una yegua, antes de irse a la finca esa. ¿Esa casa estaba en el pueblo? Esa la tenía en el pueblo. Cuando mi padre estaba en el pueblo, para ir al campo, y esa tenía su burra. ¿Tenía una cuadra entonces? Sí, pues tenía la cuadra, la casa, tenía su cuadra, su corral grande. ¿Tenían un váter? No. ¿Qué hacían cuando tenían ustedes que hacer sus necesidades? En la cuadra, la que vamos el batariño ya después. ¿Y qué hacían entonces con los excrementos de ustedes? ¿Lo dejaban allí en la cuadra? Pues claro, allí se enterraban con los estiércos que había, las cuadras, como había corrales y esto, pues allí no olía nada, ni mucho menos. Y como luego después esos estiércos iban a los olivares y a la finca, eso ya iba podrido todo. O sea, teníamos un estercolero muy grande, le decíamos estercolero, que por las mañanas se limpiaba la cuadra y se llevaba en los cerones al estercolero que había pegado a la finca. Y allí ya se podría todo eso y ya pasarlo a los maíces que teníamos sembrados. ¿Tenían agua corriente en la casa? No, que va, el agua corriente entró cuando... ¿Cuánto tiempo hará? Pues hará 40 años. 40 años ahora que pusieron el agua, porque entonces tenía mi Lucy, la que está en el ayuntamiento, nació mi Lucy, cuando estaban metiendo el agua por las calles. Y entonces, con 6 meses, nos fuimos a Bilbao. Tenía mi Lucy 6 meses cuando nos fuimos. Y entonces metieron el agua. Mi marido y yo, y 6 hijos que llevaba. ¿Cuántos hijos ha tenido usted en total? El segundo se me murió con 1 año y medio. Y 6 que tenía son 7. Y un aborto que nació antes de nacer, con 5 meses, ya ese otro hijo. Y tuvo 6 hijos tenía. ¿Cómo fue el noviazgo con su esposo? Oh, eso ya porque esto era, no puedo quitármelo de encima.
Muy bueno, ya ves, era 7 años mayor que yo, ¿eh? Pues me conocí porque yo iba, él había venido licenciado de la guerra, había estado mucho tiempo en la guerra, yo no lo conocía y éramos familia, pero no lo conocía. Iba yo a la Huerta San José, a llevarle a mi madre el pescado y el pan. Y por la carretera iba él subió en un caballo y me mira y me dice, niña, ¿dónde vas? Él me conocía, pero yo no lo conocía. Y digo, a llevarle a mi madre el pan y el pescado. Dice, ¿te quieres subir aquí conmigo atrás? Digo, no, yo me iba a subir con un muchacho. Y fue a paso lento con su yegua hasta que llegó a la Huerta San José. Pero yo le decía, ligera con la yegua que yo voy muy despacio, ¿eh? Yo no voy a correr de ti ni mucho menos, ¿eh? Con que ya yo enfadá. Bueno, para el otro día me atilbó en el pueblo. Yo llenando el agua a la fuente de abajo por la noche y me tuvo con un cántaro al cuadril lleno, me tuvo más de 1 hora, hablando allí y no me dejaba de pasar, allí en una esquina que hace allí la casa de Grande. Y de ahí ya, otro día, estaba yo, porque mi madre estaba en el pueblo que no estaba muy buena, y estaba yo con mi padre allí en la Huerta San José a hacerle de comer a mi hermano y a mi padre. Y allí me se presentó. Y yo le dije, vete, que mi padre está ahí, como venga mi padre y vea que hay alguien aquí conmigo, te vas a rear, ¿eh? Porque mi madre tenía un genio, con que vete, pues no me voy hasta que me digas si me quieres. Digo, yo, ¿cómo voy de querer a ti si yo no te conozco? Decía yo. Pero hasta de ahí empezó, que ya casi todos los días nos veíamos. Y ya cada vez más, hasta que ya tuve 5 años de novio, ¿eh? Durante su noviazgo estaba... Tenía yo 14 años. ¿Estaba bien? ¿Se podían ustedes besar en la calle? No. Venía a la puerta por la noche, a hablar un poquito. Pero mi tía al frente, mi tía no tenía hijos ni nada. Y parece que me tenía celos de mi novio. Era muy guapo, ¿eh? Esto, por supuesto, pero ahora no lo presento. Pero era muy guapo y muy bueno. Entonces, ustedes no se podían besar en público. No, ¿Qué cosas no podían hacer en público? Ni sola a un cine, ni sola... No. Cuando pillaba una ocasión, en un cine a lo mejor te apagaba la luz y ya te besaba. Pero no, era muy... ¿Y por qué eso no se podía hacer? ¿Por qué no se podía hacer eso? Eso digo yo. Yo cuando lo veo por la calle digo, qué mala hora no me pillo a mí este tiempo. Está bonito, que te bese el que te quiera. Yo soy muy besucona para mis hijos y eso sí. Ya luego, ya me casé porque no tenía padre, estaba aquí ya con un padrastro, llevaba una vida muy mala había llevado después de la guerra. Y yo ya estaba viendo cómo él estaba y yo no tenía edad ni me hacía falta. Estaba bien en mi casa y no me... pero por recogerlo a decir. Nos fuimos a vivir pero ya en la casa de mi tío, pues necesitaba gente de la calle para trabajar, y un hermano mío, que es el mayor, que va detrás mío, y él llevaban toda la finca, trabajando nada más que por la comida. Mira qué pena. Ustedes se fueron a Bilbao. ¿Por qué deciden marcharse a Bilbao? Porque mira, yo ya tenía 3 varones, mi Salvador, mi Antonio y mi Pepe, 3 varones, su padre 4, sin trabajo en el pueblo. Ya era mayor, el mayor se fue, porque el mayor estuvo en el seminario, que a él le gustan mucho los estudios, pero no podía yo meterlo no teníamos medios para llevarlo ni a una universidad, ni a un colegio fuera, ni nada de eso. Y entonces vino una hermana mía que se fue también a Bilbao antes, y lo enganchó y se lo llevó, se fue. Y al año de allí vino, y venía muy bien mi niño. No sé por qué calentó a su padre, porque su padre era muy burgueño. De salir fuera, no, era muy burgueño. ¿Y cómo lo calentó? Que se lo llevó. Dice, tú te vienes, ves aquello. Que no te gusta, no te vienes, pero voy a seguir trabajando allí. Aunque su padre estuvo allí una temporada, pues en la obra. Mi hijo trabajaba en la General Eléctrica Española. Hoy mi Salvador era muy listo, en esa compañía era como delineante. Tenía aquellas máquinas, aquellas cosas, así. Ahí ha estado hasta que se ha jubilado. Entonces, ¿y su marido empezó a trabajar en la construcción? En la construcción, en Bilbao. Ya luego después le gustaban mucho los jardines esos, y por el ayuntamiento se colocó de jardinero. ¿Sí? Todas las rías abajo aquella, todos llevaba él los jardines con otros más, muchos jardineros más. ¿Y usted cuándo se va a Bilbao? Me fui al año de irse mi hijo. ¿Ah, sí? Me fue mi marido. Estuvo unos meses. Que estando en Bilbao nació Lucy. Vino él a los 6 meses y ya con 6 meses que tenía Lucy nos fuimos todos. Ya él dijo que allí tenía trabajo y que aquí no había trabajo. A él le gustaba trabajar en el campo, era talao, como antes talaban. Pero no había trabajo para mis hijos y ya lo estaba lloviendo de crecer y que se me iban a ir por ahí. Lo mismo que se fue el mayor, se iban a ir los otros. Y ya pues me arranqué, no, también me costó de irme mucho. Dejé mi casa, me costó. Sí. Pero ya la familia que yo ya tenía eran mis hijos y mi marido. Y ya arranqué. ¿Ese viaje a Bilbao, cómo lo hicieron? ¿En el tren? No, miento.
Espera, que te voy a contar el viaje. ¿Te lo ha contado Lucy? Mira, era el día de Nochebuena, cuando salimos del Burgos, a Ronda, para coger el tren en Ronda. Cuando llegamos a Ronda, el tren había salido, ya no había tren, hasta el día siguiente. Y mi marido era muy caprichoso, como quisiera una cosa. Y entonces dice, yo esta noche, yo amanezco el día de Año Nuevo, amanezco en Bilbao. Con que cogimos por la mañana y cogí un taxi. Para meter, ¿cuánto te parece que íbamos en el taxi? Mi marido 1, mi hijo Pepe 2, mi hija Lola 3, mi Antonio 4, mi Lucy 5 y yo 6. 7, 8, 7 éramos nosotros. Y el taxista 8 en un taxi. Llevábamos arriba, iba toda la carga en lo alto del taxi. De Ronda a Bilbao. Yo qué sé lo que le costaría. Yo ni le pregunté porque a él no se le podía preguntar lo que había gastado. ¿Cuánto le costaría el viaje de una pila de personas? Cuando llegamos a Bilbao era por la tarde. Ya el taxista se quedó allí porque mi marido, no, tú no te vas por la noche, ¿te vas a quedar? No, comió el taxista y se vino. Y ya, pues mi hijo y mi marido ya nos tenía alquilado el piso donde íbamos a vivir. Ya mi hijo nos lo tenía todo preparado, las camas, un piso arreglado. Y ya nos fuimos. Una familia que teníamos allí, mi hermana y eso, pues ya nos recibieron ya como familia. ¿Cuánto tiempo tardaron desde Ronda a Bilbao? Ay, yo qué sé, porque salimos por la mañana muy temprano, que era temprano, cuando íbamos a coger el tren y se fue. Salimos temprano y llegamos a la noche a Bilbao. ¿No durmieron en el camino? No, bom, hasta Bilbao. Con una niña con 6 meses en brazos. Otro pegado al lado. El otro al otro. ¿Pararon ustedes para comer o para descansar? O yo no me acuerdo si paramos para repostar gasolina. Tendríamos que comer algo, ¿no? Tendríamos que descansar en algún sitio. Eso se tiene que acordar mi madre. ¿Recuerda cómo eran las carreteras de aquella...? Eran regulares, no eran muy buenas, ¿no? Pero vaya, ya para entrar para allá era más buena. Cuando pasamos el puerto ese de Madrid, ¿cómo se llama? Cuando pasamos de Madrid para allá, ya eran mejores las carreteras. Pero por aquí había unas carreteras más malas. Era una carretera. ¿Recuerda si se cruzó con muchos coches en ese viaje? No nos cruzamos. Entonces no había tantas cosas como ¿De ahora. qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando, verás. ¿Qué tal la relación con la gente del País Vasco? Yo buenísima. Yo enseguida me hago con todo el mundo, pero todo el mundo me decía que parecía que yo era de allí. Digo, ¿cómo me parece que soy de aquí si no sé ni hablar? Ay, que no sabe ni hablar. Pues la entendemos muy bien, ¿eh? La entendemos muy requete bien. No me importaba de salir a pedir trabajo para mis hijos. Yo tengo uno que está aquí ahora, que ese no quería colocarse en ninguna, no quería, se colocó cuando llegó en una tienda de muebles, había un muchacho que era familia nuestra allí en aquella tienda, y no le gustó, ganaba poco, pero le busqué otra tienda que era de muebles porque él quería trabajar en carpintería, y lo coloqué en otra tienda, que qué casualidad que venía pasando por aquella calle, y digo, se busca muchachos. Entonces entré, digo, mira, yo tengo uno que a lo mejor, bueno, que venga que lo veamos. Estuvo allí unos cuantos años en esta tienda, pero no tenía culo, enseguida se sale, lo que quería más, y se fue a otra tienda de carpintería a pasar la ría. Y me venía todos los días porque la madera era muy mala de esa, y venía todos los días con la nariz, con los ojos. Total, que allí estuvo poco tiempo. Luego se fue a Mueble La Fábrica, que en Málaga también hay Mueble La Fábrica, que podía estar en Málaga. Estuvo unos años. Era un tío el montador mejor, que me lo dijo jefe, ¿eh? Dice, jefe, ¿por qué se ha venido? Si es el montador mejor que tengo. Si me monta un piso en media hora. Pues se vino porque ya se casó y ya la mujer quería más. Bueno, pues luego se colocó en la nuclear. Allí pusieron una bomba en la nuclear. Y ¿Un reactor? Un reactor, una bomba que había de entonces, la ETA. De ETA. ¿Y sabe por lo que se salvó? Porque había salido por un búcaro de agua. Porque el compañero se fue. No pasamos aquel día buscándolo, sin saber dónde estaba, y sin saber lo que había pasado. Ya estaba casado, ya tenía una niña. ¿Cómo era la vida en aquellos tiempos en el País Vasco? Buena, era buena. Sí. ¿Había problemas? Ellos tenían lo que tenían, como lo hay, como lo habrá. Cada uno tiene su política y cada uno tiene su vida, ¿verdad? Pero los obreros no lo pasaban mal. Allí el que quería trabajar, trabajaba. ¿Ustedes se relacionaban con personas nacidas en el País Vasco? ¿O Sí. se relacionaban más con emigrantes de otros sitios? Mucho más con emigrantes, pero conocíamos a muchas personas nacidas allí. Mi hijo se casó con una que son de allí. ¿Hablaban de política con estas personas? No, en mi casa no se hablaba nada más que de cuerda, de toro, que el día que había toro me volvían loco, tenía en mi casa un salón muy grande, y aquello era nada más que para dar gritos, porque todo eso.
¿Cómo era la casa en la que tenía? Yo luego compré una casa. Vendí la que tenía en el pueblo, cuando vinimos a los 3 años, vinimos de vacaciones, vendí la casa que tenía yo aquí y compré allí un piso muy bueno, que se quedó luego este último que se casó, se quedó con él. ¿Cómo es ese piso? Muy lindo, tiene la entrada, un salón muy grande, la cocina muy grande y 3 habitaciones grandes. En ese piso había unos inquilinos que se salieron, ya luego nos lo alquilaron a nosotros. Y entonces el dueño dice, mira, yo estoy vendiendo, porque tenía muchos bloques allí, yo estoy vendiendo. Si lo queréis comprar, y les digo, mira, usted para estar pagando una renta, lo mejor es vender la casa. Me dijo mi marido, yo no quería que me vendiera la casa, yo quería vender un cacho de olivar, porque teníamos olivares aquí en el pueblo, lo dejamos arrendado. Digo, mira, mejor vendemos un cacho de olivar, porque vamos a venir todos los años, no vamos a tener casa, porque mis hijos, el Burgos, le tiran. Y entonces vino y me vendió la casa, que me dolió mucho, porque mi casa era muy buena y mi casa era muy nueva, y me vendió la casa. Se juntó con otro que le gustaban los tratos y mi marido también le gustaba mucho y me vendió la casa. Lo mismo que me vendió, el mismo dinero que me vendió por la casa me costó el piso allí. ¿Qué anécdota recuerda usted de su tiempo, de esos 20 años en el País Vasco? Pues lo recuerdo haberlo pasado muy bien, y lo recuerdo muy bien. Se casaron mis hijos, menos estas dos, Lucy y esta que está ahí, menos estas dos, los demás se casaron allí. ¿Y ustedes decidieron volver? Y mi marido cuando se jubiló me dice que para el pueblo. Y yo que entonces era cuando estaba más tranquila, estaba mejor disfrutando de mis nietos, porque ya tenía una pila de nietos, y yo estaba disfrutando de ellos, yo no me quería dejar a mis hijos allí y venirme. Entonces hubiéramos seguido allí todos, como estábamos muy bien, pues estudiando, Mari Carmen también. Pero Mari Carmen, este es un novio de aquí del pueblo. Y ya le tiraba, bueno, pero yo decía, si Mari Carmen se va, que se vaya, pero los demás están aquí, ¿por qué no vamos ahí? Y allí ya dijo que es jubilado, que me dejaba allí con mis hijos, pero que él se venía. Pues ya está, pues ya arrancamos. ¿Qué año regresaron aquí entonces más o menos? Yo qué sé qué año era. ¿Ya había democracia cuando...? Sí, ya estaba todo... Volvieron aquí. Vale, usted entonces la... Hace 24 años, hace que me vine. ¿La transición dónde le pilló usted? ¿En el País Vasco o aquí en el Burgos? Esto estaba allí en Bilbao. Manifestaciones, que había muchas manifestaciones, las fábricas salían. ¿Participó en alguna manifestación? No, pero mi hijo estaba en la General y los de la General salieron todos a la manifestación, que todavía tengo el cachito periódico con él. ¿Usted se preocupaba o ustedes tenían miedo de que se repitiese la guerra civil? No, no estábamos en eso, ¿no? O yo qué sé, a lo mejor mi marido tuvo miedo, pero yo no me preocupaba de eso. Yo trabajaba mucho porque eran 4 hombres, eran 3 niñas. Esta ya me voy a poner tierna. Venía al Burgos, como estábamos en el Burgos, pues ella venía, estaba casada, tenía 2 niños, uno con 11 años y otro con 8. Venían al Burgos, él no quería Burgos, ella ya había estado para separarse porque no podía con él. Se fueron por Málaga, porque ese eran todos que tenía un hermano en Málaga, irse por Málaga, y en Granada me se quedaron los 3. ¿Qué le parece que le estoy hablando con todos los 3? ¿Un accidente de tráfico? Ahí iba borracho, iba corriendo y ahí los dejó a los 3. Él se salvó, pero ahí los 3 se quedaron. Con que mira cómo yo hablo y mira qué fuerte hablo, ¿ha visto? Era la mejor de mi casa. Esto llevaba 20 y tantos años, 27 años, por ahí llevaba en la oficina del Corte Inglés, allí de Bilbao. Aquel día, con locura. De Madrid, de jefe de Madrid, viene una corona para mí. ¿La dictadura a usted entonces qué le pareció? Yo entendía poco de política. No, yo no quería nunca saber de política. Nada más que le pedí a Dios que como lo habíamos pasado tan mal en la guerra, yo ella era con 12 años o 13, lo único que le pedí a Dios, Señor, que no se vaya a armar ninguna guerra, ni que a mis hijos les pase nada por ahí, que no vaya a haber más guerra, porque bastante tengo con la que yo he visto. Eso era lo que yo entendía, que no hubiera más guerra. Se lo pedía a Dios que no hubiera más guerra, que ya había habido bastante. Pero ahora yo no sabía si había cambio de... No, de eso no entendí yo nunca, no estaba yo metida ahí. ¿Y su marido Mi marido se lo sabía, pero a él tampoco le gustaba. Él había pasado una guerra, 7 años de guerra que estuvo. ¿Y la democracia? ¿A usted qué le parece la democracia? Y yo qué sé lo que es la democracia, eso no lo he entendido yo todavía, porque yo todavía no he visto ningún democrático verdadero, una persona honrada, que mire por los demás y que no sea para él solo. Eso no es democracia. ¿A usted qué le parece? A mí me gustan las personas verdaderas, honradas, que no se queden con los de los pobres, y a decir la verdad, lo que a mí me gusta, y que por lo menos uno tenga una caridad con los demás, que no sea todo para uno, que habemos muchos.
hay muchos en el mundo. ¿Cómo cree usted que ha cambiado el papel de la mujer a lo largo del tiempo? Ha cambiado mucho, ha cambiado en que por lo menos están más civilizadas que estábamos nosotros. Nosotros éramos 4 burros entonces en aquel tiempo que no sabíamos ni hablar, ¿verdad? Están más civilizadas, la juventud es muy lista, sabe mucho, y que sigan así y que no sean más cosas. Que lleven una verdadera cosa, ¿no? Que sean honrados, trabajadores y estudiantes. Y eso es lo que hay que pedir a ellos. Pero que no se metan en política ni se metan en cosas de esas, que no se metan, ¿eh? Que los mayores no los calienten a nadie. Que la juventud no hay que calentarla, hay que dejarla. Que ellos vivan su vida, tranquila y feliz. Antes había cosas que solo hacían las mujeres y cosas que solo hacían los hombres. Sí, entonces las cosas de los hombres no las podían hacer las mujeres. Por ejemplo, antiguamente... Entrar a un bar no entraban las mujeres. Antes, una feria, sí, ponían las cosas y la mujer bebía en la calle o dentro del bar, en una feria, en una Semana Santa, pero luego salí, como los hombres salían todas las noches al bar, eso no lo hacían las mujeres. Las mujeres eran, como decían los hombres, de las casas. ¿Y eso a usted qué le parecía cuando usted vivía esa época? Yo ni me parecía bien ni me parecía mal, pero no me parecía bien. A mí no me parecía bien que el hombre estuviera toda la tarde y toda la noche metido en el bar, ¿verdad? Porque yo tenía un marido que le gustaba mucho el bar. Porque venía del campo y venía mis hijos, uno guardaba cabras, tenía unas poquitas cabras, otro unos pocos de cochinos. Y él con su yegua y su mulo, que tenía una yegua muy buena y un mulo. Y me los ponía en la esquina y pegaban en la puerta la yegua para que yo la abriera. Y allí ya todo entraba al corral, las cabras, los cochinos, la yegua, todo para adentro. Ande, a hacerle de comer. Y yo los mayorcitos me ayudaban. Y ahora ponte y ordeña las cabras, que tienes que vender la leche. Y mi marido metió en el bar. Ya cree que él bajaba. Él bajaba cuando ya le parecía. Eso era, la mujer lo tenía que hacer. Y yo como estaba feliz con él, porque lo quería de verdad, no lo hacía, a gusto que lo hacía. Cuando usted era pequeña, ¿qué tipo de celebraciones, cuáles eran las fiestas más importantes en el Burgo? La fiesta más importante era la Semana Santa. Salían procesiones, 2 santos que había, Padre Jesús y la Virgen. Salían las procesiones y entonces estos días de la Semana Santa se celebraba mucho en mi casa, porque no se comía carne el Jueves Santo y el viernes, y se celebraba con comida buena. Luego el domingo de resurrección teníamos pavos, se mataban los pavos para que se criaban. Y la pasaba yo bien, tenía una amiga muy alegre, muy buenas amistades. Y nos paseábamos por la calle Real. Entonces no salíamos al camino ronda ni nada porque no había luz. Pero los paseitos eran la calle Real con los novios. Aparte de esas fiestas, San Agustín, que es la fiesta del pueblo. Sí, los 3 días de San Agustín. ¿Hay alguna fiesta o alguna tradición que existiese en aquellos tiempos y que se haya perdido? O... El Día de la Cruz. Ahora no es el mes de mayo, el Día de la Cruz, pues ahora se ponen las cruces. Todo el mes de mayo se iba a cantar y a rezar a la cruz. Eso ya no se ponían, ¿sabes lo que son las cruces de mayo? Con flores. Así aquí se ponían muchas cruces en el pueblo. Sí. ¿Y eso la preparábamos, un grupo de muchachas, pues se preparaba en la casa, en una habitación. ¿Cuándo dejó de hacerse eso? Eso todavía no se ha dejado, eso todavía se hace. Ponen aquí en el centro de aquí ahora, de mayores, ponen unas cruces preciosas, se juntan ya personas mayores. ¿Y hay alguna festividad que haya dejado de celebrarse? No sé. ¿Algo de cuando usted era muy pequeña? No recuerdo yo que hubiera otras cosas. También, había una comparsa en el pueblo cuando yo era pequeña. ¿Había carnavales? Pero unos carnavales, mira. Los mayores de los carnavales, lo que hacían los carnavales, vivían enfrente de mi casa. Yo era pequeñaja y me subía en lo alto de un tablero que había en la cuadrilla donde ellos estrenaban. Allí se hacían las alpargatas, ¿sabes? Eso es lo que son las alpargatas. Ellos las bordaban y hacían los lazos y allí tocaban el tururú ese y bailaban y cantaban las canciones del carnaval. Muy gracioso, pero la guerra, por eso te digo que la guerra hizo por España. ¿Qué pasó con esa gente? Que ellos, mira, eran picapedreros, todas las carreteras esas, todas esas eran picapedreros y trabajaban mucho. Pero más buenos eran, más que... Ahí no había pena, ahí había risa. Aunque no tenían de nada, porque entonces picapedreros y apenas ganaban. Y entonces salían las comparsas de otros amigos de ellos, buenos mozos que eran todos. Me acuerdo que la tarara me querían a mí meter las puertas, hicieron unas puertas
y iba uno dentro metido en las puertas. Y ellos cantaban la tarara, sí, la tarara no, ¿te acuerdas de la canción esa? Bueno, y el que estaba en las puertas, no lo veía nadie, pero bailaba dentro de las puertas la tarara. Oh, y ya iban por las casas y le echaban dinerillo, te hacían ellos sus trajes, antes de la guerra, mucho antes, yo era pequeña. Después de la guerra no conocía yo las comparsas, sí salen, yo me parece que salen, yo no he estado aquí después de la guerra, he estado yo aquí poco. Justo después de la guerra, después de los de 40, la guerra, 50... sí, también hubo algo, pero ya no había tanto, porque ya en la guerra había muchas penas, muchas muertes, lo mismo de parte que de parte, y no tenían ganas muchas personas de tantos carnavales, y ya los de los carnavales cayeron casi todos. Murieron. Antes de la guerra, el sistema que existía era la República, la Segunda República. ¿Recuerda usted algo de la Segunda República? No, en la calle, yo no recuerdo en la calle de hablar a nadie de... El que fuera político lo tendría en su casa, lo tendría en tu centro, lo tendría de fuera. Yo esto no. ¿Recuerda algún un meeting, que viniera algún político o alguien a hablar de política? Sí, pueblo? una vez vino uno a hablar en el balcón del ayuntamiento. Recuerdo yo eso, que vino uno a hablar, pero fue en la guerra. ¿Recuerda usted algunas elecciones? Sí, recuerdo las primeras elecciones que hubo en el Burgos. La dieron ahí en la plaza esta de abajo, ahí al entrar para el Camino Ronda, ahí había una casa y ahí me iba a votar, son las elecciones. Y yo, claro, yo tendría 12 o 13 años, tendría yo. Y veo que mi madre, se había muerto mi abuela. Mi abuela por poco se entierra con la bandera, porque entonces el que moría se enterraba con la bandera roja. Estábamos en la República. Y entonces fueron a votar y iba ella vestida de negro con un mantón, parece que la estoy viendo. Recuerdo yo algunas cosas. Y digo, ¿dónde vais? Digo yo, ¿a dónde vas? ¿Estás arreglado? ¿Dónde vas? Y dice, vamos a votar, tú calladita. Me decían, tú calladita, vamos a votar, nos han llamado que vamos a votar. Y digo, pues votar voy yo también, porque yo voto. Me acuerdo de decir, anda, demonio, vete por ahí. Y ya me enteré de que eran las elecciones. ¿Se recuerda usted el año? No había comenzado la guerra, no. Murió mi abuela antes de la guerra. ¿Recuerda los colores de la bandera con el que se enterraba la gente? ¿Cuáles eran? Pues la republicana era roja y amarilla y lila. Aquí por debajo de mi casa murió una mujer y la enterraron con la bandera. No había ¿Recuerda usted en qué sitios se veía la bandera? En el ayuntamiento, estaba allí por debajo de mi casa. ¿Recuerda usted si hubo manifestaciones, tumultos o algún tipo de conflicto antes de la guerra? Yo no, estas cosas no, mi madre no, ya éramos... ¿Qué recuerda usted de los días previos al inicio de la guerra civil? Yo recuerdo cuando antes de la guerra éramos todos normal en el pueblo, trabajadores, pero había mucha pobreza, Por eso parece que se hicieron más rebeldes las personas, por la pobreza, y como vino ya un poco más, y eso cayó muy mal. Ya le digo que las guerras que no vengan más, que el que pierde es la juventud, que se queda España sin juventud, con una guerra, y eso es muy malo. Que se lleven bien los gobiernos, los estados, lo que sea, que la juventud no está para eso. ¿Dónde estaba usted cuando le dicen, ha comenzado una guerra? Pues en mi casa estaría, ¿no? Y pusieron a mi familia, ya sabes, la gente de clase media, y yo no sabía ni de guerra, ni de política, porque ya le digo que yo no sabía nada de política. Y claro, como tenía un negocio, pues le obligaban, pasaron muy mal. ¿A qué les obligaban? A hacer mucho pan, que iban a meter los de la calle en la casa, y a ellos lo iban a echar a la calle. Pero vaya, eso se olvida porque eso no, gracias a Dios, no pasó muerte. Y nada más que eso, que estábamos muy asustados, muy asustados. Teníamos miedo porque a mi padre y a mi tío le obligaba a que fuera mi tío una noche, lo obligaron, como tenían bestias grandes, a llevar municiones a la sierra, y era ya la noche de que entraban los fascistas para acá, y tuvimos que salir a la huida. Y la noche antes lo obligaron, pero se puso muy enfermo, devolviendo, se murió en la casa, ¿para qué vamos a decir? No se murió porque se salvó, pero se murió de susto. Y entonces las bestias, mi tía tenía una amistad de que le había dado el pan fiado a sus padres, y era aquí uno de los más grandes de la guerra. Y entonces fue en busca de él y le dice, mira, ven, que veas cómo está Antonio.
se está muriendo, ¿cómo va a ir con los mulos a llevar las municiones? Entonces llegó ahí a la casa y llegaron los soldados y dice, no, los mulos cogéis y llevárselos. Pero él no puede salir porque se está muriendo ahí en la cama, no puede salir. Cuando los mulos llegaron por la puerta de atrás dando patadas en la puerta, ya venían sin aparejo, que entonces fue cuando se formó, que ya entraron, estaban los fascistas cerca de la sierra y ya al otro día nos fuimos de huida, pues nos fuimos al campo. Por qué mala suerte que íbamos al Tejá, que estaba una familia nuestra ahí en la primera casa. Ahora llegando al Tejá, que le decían la finca esta del Tejá, que vivían ellos, una amiga de mi madre, ponen la bomba del puente y aquello sonó que parecía que el mundo sabía, los mulos que se espantan, cargados que iban, y lo pudieron pillar nosotros detrás, los niños chicos todos andando, y lo pudieron pillar en los membrillos, en un cortijo que hay allá, y allí estuvimos. Allí llegamos por la noche, yo me siento pensando que en el patio que llevaba los pies sorreando, un charco, un arroyo que había pasado, y me siento pensando que era un taruguete y era uno que había tendido. Claro, como estaba tapado y era de noche, allí no había luna más que la luna, me siento encima de ella, sentarme en bomba, me trapuso a mitad del patio. Y allí estuvimos toda la noche y al día siguiente ya entraron en el pueblo los fascistas. Y entonces aquello era todo de pobrecitos de la guerra, los desgraciados que fueron los que perdieron. Y por todo aquello se llenó de fugitivos, de los que iban corriendo y de los que iban corriendo de los fascistas. Y me acuerdo que mi madre era tan lista, claro, llegó allí uno diciendo ya están los fascistas en el Burgo, ya nos podemos ir al Burgo, todos quemaron los carnés, pero mi madre se dio a guardar suyo. ¿Los carnés de qué? Los carnés de los rojos, que tienen carnés rojos. ¿Pero el carnet de pertenecer a un partido político? De pertenecer al Partido Rojo. Sería aquello el partido político, ella llevaba su carnet, ellos todos tenían carnet. Y todos con la alegría quemaron los carnets y mi madre se los guardó. Y le dije, María Chico, quema. Dije, bueno, yo quemaré. Viniendo por el camino, 3 o 4 que iban los pobrecitos, qué pena. De toda la sierra venían dando, iba destrozadito, sin comer. Y entonces mi madre le sacó el pan que traíamos todavía en el cerón, una botella de leche que traíamos, y ellos comieron, y dice, pero no nos vamos sin que me enseñéis el carnet. El carnet que soy rojo. Nosotros somos rojos. Y ya, pues me tenéis que enseñar el carnet. Entonces dice mi madre, irse vosotros, yo enseño el mío, para que vean que somos, mi madre lleva el suyo, lo enseñé, por eso no dejarle pasar, o si no vamos con ellos delante. Y ya vinimos para el Burgo, entramos a la noche en el Burgo, y aquello era un desastre. Los moros, todas las tropas que habían entrado en el Burgo, las casas estaban todas abiertas, esos polvos. ¿Le han contado eso a usted? No lo han contado. Bueno, pues todas las casas habían entrado los moros y hacían así con un palo y derribaban todas las chimeneas, que entonces había chimeneas y cosas. Los colchones tirados hechos polvos al suelo, las casas hechecitas polvos. Aquí entraron... Los fascistas. ¿Qué tipo de tropa entró aquí? Los moros y la artillería. Como el puente estaba partido por la mitad, no pudieron pasar para Junquera. Tuvieron que hacer al otro día un puente falso que hicieron más arriba para poder entrar para Junquera. Estaba el pueblo lleno de tanques y nosotros entramos en todas oscuras, pueblos sin luz. Y mi madre se puso a hacernos algo de comida y eso, y no teníamos ni una gotita de agua en la casa. Entonces cogí yo un cantanillo y me fui a la fuente de abajo. Y qué susto lo que allí había, de moros y de todo. Pero había un soldado muy gracioso y me dice, niña, ¿tú dónde vas? Digo, yo que he venido por agua, que hemos llegado y no hay agua en la casa. Y anda, que te voy a acompañar, trae, que te voy a llevar el cántaro. Con todo el arte que me llevó el cántaro a mí. Pero me dio susto al ver aquello, ¿eh? Yo creí que aquello era una cosa que se iba a formar en el pueblo de tanto tanque y tantos soldados. Eso no lo había visto yo nunca. Y me impresioné un poquillo. ¿Su casa sufrió algún tipo de desperfecto? No, porque verá, entró uno de los fascistas que venía con ellos, uno de los que ya venía con ellos al pueblo. Y entró al pueblo y lo primero que hizo fue a las casas de que eran familias y que eran conocidos y eran fascistas, porque mi gente no eran de nada, pero eran de clase media, como bastante. Y entró delante y puso en la puerta, no tocar en las puertas, que la mía, la de mi tía, entonces pusieron eso y esas puertas no se abrieron. Pero luego abrieron muchas puertas de muchas personas. ¿Ustedes durante la huida, qué tipo de cosas llevaban? Mira, mi madre dice, ¿sabe Dios lo que nos va a pasar? Ella lo pensó para ella, luego lo contó. Y nosotros teníamos para la feria, teníamos un vestidito bueno,
para los días de fiesta, los días de diario, y unos abrigos muy buenos que teníamos, muy bonitos, mi hermana y yo. Y entonces mi madre me vistió y digo, pero nosotros, le digo a mi madre, nosotros vamos, ¿a dónde vamos? ¿A una fiesta? Dice, sí, a una fiesta larga. Dice mi madre, una fiesta larga, sabe Dios cuándo volveremos, pero esta ropita te la vaya a llevar puesta. Nos puso abrigadita porque hacía frío, nos puso el vestido nuevo y los zapatitos, todo nuevo. Y íbamos vestidas de gala. ¿Y ustedes llevaban animales? Llevábamos los 2 mulos cargados de ropa para cambiarse o lo que fuera. Un mulo iba cargado, llevaba lleno de pan, porque a mi tía llegaron los milicianos a la puerta y le dijeron que fuera. Y dice, mira, tengo una macilla en el horno, por lo menos espera que lo saque. No, déjalo ahí en el horno que ya se lo llevarán, el que venga. Entonces mi tía a medio cocer metió el pan caliente y todo en los pujones del cerón. Y allá iba el pan para arriba y todo lo que había cargado, de mortillilla y de maíz que había con algo. Entonces metió los mulos, fuimos a comer 2 días, estuvimos por ahí. ¿Ustedes pasaron noche en el cortijo que me comentaba antes? Se espantaron los mulos en el tejado y cogieron el camino arriba hasta los membrillos. Salieron corriendo, nosotros detrás. ¿Tuvieron que pasar noche al raso en alguna ocasión? Sí. En los membrillos cuando llegamos era ya de noche y allí en el patio tuvimos que estar allí sentados, tendidos, como fuera. ¿Ustedes iban solos? No iban muchos, salió el pueblo entero, pero unos tiraban para Aldales, otros tiraban para las carreteras estas para abajo. Y nosotros, como teníamos en el tejado familia, os digo, más cerquita, el tejado, y cuando llegamos al tejado pasó eso del mulo, que se espantaron. Y ya tuvimos que ir hasta los membrillos, que tampoco eran familia allí, pero eran conocidos nomás, no era... Y aquello estaba lleno de criaturas. Allí pasamos. Pues íbamos mi familia, mi tía, mi tío y mis padres y nosotros. Y uno que era el albaldonero de la casa, que hacía las cosas que también se pegó a nosotros con una burrita que tenía y también iba con nosotros. Cuando ustedes huyeron, ¿la intención que tenían era seguir huyendo hasta la ciudad de Málaga o no, qué intención? No, porque ya estaba sonándose de que la guerra estábamos... Si de allí no podíamos estar, pues teníamos que seguir siguiendo por otro lado. Allí ya, si no podíamos estar allí, porque no podíamos, a rato no podíamos estar, tenía que buscar dónde meterse. Esa noche en la que ustedes vuelven al pueblo, cuando ya está aquí el Ejército Nacional, ¿usted presenció algún tipo de ataque contra alguna persona? No, aquí cuando entraron las fuerzas, entraron. Los ataques fueron después ya las contras y las cosas. ¿Qué cosas pasaron después? Pues ya sabes, la guerra. Unos mataron y otros mataron, y eso es lo que hubo. ¿Hubo fusilamiento de gente aquí en el Burgo? Sí, cayeron mucho a lo mejor por charlatanes o porque sabían engreído en hacer tonterías, pamplinas. Tonterías de que a lo mejor se metían con los fascistas o también cayeron muchos, de un lado y de otro. Primero cayeron aquellos, luego cayeron los otros. Antes de que llegaran los nacionales también hubo ataques contra personas de ideología de derecha aquí en el pueblo. Sí, aquí mataron muchos de derecha, muchos. Pues mira, te voy a contar un caso que recuerdo. Aquí había una familia que eran de la huerta ahí del Puente Málaga y tenía 3 varones. La mujer, pero la mujer era muy caritativa. De noche salía a ponerle a los pobres en la puerta cosas, era muy buena. Y los hijos se fueron, corrieron y se juntaron con los fascistas. Esto estaba de los rojos. Y entonces quedó aquí el más pequeño, que era de mi edad, 17 años tenía. Y entonces yo estaba en el río lavando y tenía un cántaro puesto en el caño, el caño que hay ahí a la salida del río. Porque ahí cogíamos el agua muy fresquita, era un agua muy buena. Tenía el cántaro pillándola y yo lavando los trapitos. Cuando acababa, llenaba mi cántaro y me iba. Pero en eso que acabo de lavar y veo unos pocos de muchachos de los de la FAI, con unos caballos, cosas de la juventud. Y entonces veo a otro de venir, que yo ya lo conocía porque lo conocíamos mucho. Y venía muy nervioso y digo, verás, yo de pronto le dije a mi amiga, estaba allí conmigo, le dije a mi amiga, verás lo que va a pasar, no te metas en el caño del cántaro, pero estábamos cerca. Y entonces llegó ahí y le dice a los muchachos, ¿por qué no me dais un caballo? Y le dice los de la FAI, ¿y tú para qué quieres el caballo? Y dice, porque voy a Junquera. ¿Y a qué vas tú a Junquera? Dicen los otros. Este es uno de los fascistas, ¿no? Le dicen la reunión que había. Y yo no soy fascista, se puso muy nervioso. Y entonces uno de ellos llevaban pistolita y le pegaron un tiro. Pero le dio el tiro, le desfiló la pierna y salió corriendo para su casa, y se metió en su casa.
Estaba su madre y él, porque mi padre y los hermanos no estaban. Estaba su madre y él. Se metió en su casa y acabando de irse, entraron y se llevaron a su madre y a él y lo mataron ahí en el camino conforme estaba para Málaga. Cada uno tiene su política. Y cuando ellos vinieron, que se encontraron todo lo que había en tu casa, bueno, ellos ya lo sabían que habían matado a su madre y a su hermano, los perdonaron a todos, ¿sabes? Ya luego otros que mataron a su familia, por uno cayeron 2, o 4 o 5. Eso fue la guerra, ¿sabes? ¿Recuerdas algún caso de alguna familia represaliada no o atacada por los nacionales? No. ¿Alguna familia, algún asesinato cometido por los fascistas, por los nacionales? Bueno, hicieron muchas muertes en el Burgos, hubo muchas matanzas. ¿Sabe usted de algún caso concreto? De un caso concreto de un primo de mi tío, que lo mataron en el cementerio, porque ahí en las tapias del cementerio mataron muchos. Pues mi tío venía del campo y él lo llevaban a otro soldado o lo que fuera. Y entonces le dio la chaqueta y dice, toma primo, dale la chaqueta a mi mujer, ya no la voy a ver más. Y eso lo contó mi tío en mi casa y a mí me impresionó eso mucho. ¿Por qué mataron a esa persona? Porque había sido político y habría matado a alguien antes o lo que fuera, ¿no? ¿A las mujeres les hacían algo? Cuando echaron los nacionales, sí, pelaron a unas cuantas, pero no recuerdo en la casa y esto no recuerdo que... Sí, porque verás, enfrente mío vivía ese, que fíjate, no lo mataron en la guerra, en lo esto, porque había milicianos en mi casa, había 3 milicianos en mi casa, lo alojaron allí, iban a la sierra y había 3 milicianos y 2 eran fascistas y un muchacho, ya no sé lo que era porque estuvo un poco tiempo, pero quedaron esos 2 y eran buenas personas, no eran ni rojos ni fascistas ni nada, eran soldados que él había pillado sirviendo y le había pillado la guerra. ¿Soldados de qué bando? ¿Del bando fascista? El bando rojo le había pillado la guerra, el bando rojo, y entonces estaban allí en mi casa. Por la noche dormían, nosotros dormíamos arriba y ellos se quedaron en la habitación de mis tíos. Eran muy buenas personas. Yo, para qué voy a decir, cogimos una confianza, porque ellos eran mayores ya, yo era una muchachilla, y yo le lavaba la ropa a ellos, y por esos 2 soldados se libraron los de enfrente que eran fascistas. Se libró el padre que se lo habían llevado ya, habían venido en busca de 2 veces para matarlo. ¿Por qué se libró? Porque por los soldados que estaban allí, que cuando veía de venir a los demás, fuera, le decía fuera, aquí no hay nada que hacer. Este hombre está enfermo y este hombre no lo lleváis a ningún sitio. Y luego cuando entraron los fascistas, iba para el cortijo, que tenía un cortijo ahí arriba, iba para el cortijo y ahí lo mataron. Ahí salió uno que le tuviera contra o que lo que fuera y ahí lo mataron. Después de la guerra y después de todo eso. ¿Usted presenció algún tiroteo, algún combate? Mira, veníamos de una amiga mía y yo veníamos de La Paz, porque como íbamos a Río La Paz, veníamos de La Paz. Y entonces estaban en el puente haciendo la excursión. En el tiempo de la guerra estaban los rojos aquí. Sí. Vamos a hablar de rojos y fascistas. Estaban aquí, estaban en el puente ese de abajo, el puente que hay ahí para Málaga. Todo el puente lleno haciendo la excursión de soldados. Nosotros veníamos de La Paz. Y entonces vino un avión y salió esa bomba, todos tendidos en el puente boca abajo, y salió, pero mi amiga salió a gritar, y yo no sabía lo que le pasaba. Era que dice que a ella le había rozado una bala, pero tenía unas heridas, un casquillo, yo que sé lo que saltaría, nos metimos debajo del puente las 2. Pero yo cuando llegué a mi casa sangraba por una pierna. O me había refregado con algo, o a mí me saltó como a ella también de la bomba. ¿Y lo que tiraba era la bomba o ametrallaba, o disparaba con balas? No, ametrallando, pero no se sonó, yo qué sé, si hubo algún muerto, no lo sé. Todos los soldados estaban haciendo la excursión del puente y allí lo pillaron. ¿No sabe usted si alguien resultó herido? Pero no creo que hubiera, pues entonces hubiera sonado, ¿no? Pues matado, ¿no? El avión salió con lava, porque como era de los otros, podía venir otro detrás de él, ¿no? ¿Alguna anécdota más de ese tipo recuerda usted haber vivido? ¿Algún combate más, tiroteo, ataque? No, de vivir eso que le he dicho del muchacho, me dolió mucho porque lo queríamos mucho. Y la muchacha esa que de enfrente, era fascista, era la novia de un hermano de él, que sabía. Y cuando yo llegué a mi casa contando lo que estaban amasando, salió en mi casa un griterío, pues yo creí que lo habían matado. Y más griterío cuando se llevaron a la madre y los mataron también. Porque eran personas que se conocían, no eran extrañas, antes el pueblo se conocía todo. También conocí algunas veces de que apagaban las luces porque van a bombardear. ¿Pero había iluminación pública en la
farolas o algo así? ¿O No, qué es lo que ha pasado? entonces no había nada más que 2 o 3 luces por las calles y ya está. Pero dice, han apagado las luces porque van a bombardear el pueblo. Pero no llegaron, el pueblo no llegaron nunca. Echaron una bomba ahí en una finca que tenía mi tío, a la salida de aquí del pueblo, echaron ahí una bomba, mira, ahí había un agujero que daba miedo, que era el agujero que hizo la bomba, pero cayó en la finca, no cayó cerca del cementerio por aquella parte. Y cuando se aproximaban los aviones, Entonces todo el mundo corría, ¿cómo se enteraban ustedes de que venían los aviones? pues, cuando se escuchaban, ¿Y dónde se refugiaban? por donde en las casas, se recogían los niños, se metían en las casas de la calle y las personas y se quedaba el pueblo solo. ¿Qué mensaje le gustaría a usted transmitir a los jóvenes que vean este vídeo en el futuro? Que miren por la salud que tienen y por el bienestar que tienen, que miren mucho por él, que miren por ellos mismos, que sean buenos trabajadores y buenos estudiantes, que sean buenos padres de familia el día de mañana. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted en su vida? Una cosa que decía mi madre, decía, al prójimo como a ti mismo. ¿Qué papel jugó la Iglesia ya cuando acabó la guerra? Pues aquí vino un cura de Bilbao, que era político, lo echaron de Bilbao, vino aquí, pero muy bueno. ¿Por qué lo echaron de Bilbao? Habría metido en política o lo que fuera. Tenía una familia, luego la conocimos nosotros a su hermana, en Bilbao. Estuvo aquí una pila de años, hizo la iglesia esta de abajo. Ahí había un molino, que ahí molía mi abuelo, y ahí cuando yo chica me iba a comerme la rebanada tostada al molino con mi abuelo. Un molino de aceite que era de los... Entonces no había tantos olivares en el pueblo, ni tantas cosas, había menos. Ese cura estuvo aquí una pila de años después de la guerra. Vino uno cuando acabó la guerra, pero se fue, y ya vino él, que fue el que pidió tantos colchones, tanta ropa que vino aquí para los pobres, después de terminar la guerra. Íbamos a la iglesia, y ahí había un salón, estaba llena de cosas, venían las mujeres, le rezábamos el rosario, y se llevaban sus mantas, sus vestidos, lo que les hacía falta. Luego venía mucha leche en polvo y qué era otra cosa, y queso también venían y cosas de esas. Y íbamos a la iglesia y lo repartíamos a los que venían con sus cacharras y con sus bolsitas para echarse la leche. ¿Y antes de la guerra, cuál era el papel de la Iglesia? El papel de la iglesia era muy normal, porque al cura que había en la iglesia le pegaron una paliza. ¿Quién se la pegó? Ya la revolución que había, ya estaba, el pueblo estaba ya, le pegaron al cura, quemaron la iglesia, quemaron los santos, todos los tiraron en medio de la plaza de arriba, los quemaron, y esta fue la guerra. Eso fue ya comenzada la guerra. Ya empezando la guerra, ya estaba todo revolucionado. Antes, durante la República, ¿usted sabe si hubo algún tipo de ataque, pero antes de comenzar la guerra, contra los párrocos o los religiosos? No. Antes, ese sí, el cura, y ya empezaron a meterse con los religiosos. ¿Y la Guardia Civil? ¿La Guardia Civil antes de la guerra? Yo antes de la guerra no los he conocido. La Guardia Civil, después del movimiento, después de pasar la guerra, pues había un cuartel ahí, sí iban mucho a mi casa, que había un Guardia Civil de Junquera al cabo, todos iban mucho a mi casa, a merendar, a comer, se llevaban muy bien. ¿Sabes si la Guardia Civil combatió por esta zona a algún guerrillero que quedase por aquí, algún fugitivo? No, yo conocía Pasos Largos, jugábamos las niñas en un estanco que había en la calle Real, donde está ahora la caja de ahorro. Eso era un estanco que había ahí. Por la noche había unos escalones y las muchachas nos poníamos allí a jugar los escalones. Y él venía y compraba tabaco. ¿Y usted sabía con que...? Su sombrero. Sí, yo sabía que era Pastor Largo. Era muy amigo de un tío mío. Pastor Largo no era malo, una persona buena. Venía, compraba por la noche y se iba. Muy alto con un sombrero negro, y las muchachas cuando entraban, ¡ay, que viene ahí Pastor Largo, que viene ahí Pastor Largo! Como arrinconábamos, pero nunca se metió con nosotros, ni mucho menos. ¿Ustedes tenían miedo de él? No, que sabíamos que era fugitivo, que era un guerrillero, no era guerrillero, bandolero. ¿Y sabe usted qué pasó con Paso Largo? Mira, mi tío Frasquito, ese que era amigo de él, cantaba muy bien, cantaba. Y le sacó una canción. Decía, mi joya lo mataron por un cante que le dieron. En la tierra los martillos lo cogieron prisionero. Y ya no me acuerdo de los demás, pero una copla que lo pillaron dormido, lo mataron. Porque los señoritos de Ronda le temían, no lo querían, porque era cazador furtivo. Todas las cacerías de la sierra, y luego él vendía por fuera los pellejos o lo que fuera. ¿Había banco? No, aquí está que pusieron la caja de ahorro. ¿Qué ocurrió con el médico? Que era un médico que la mujer era más médica que él, y
no había estudiado ni la O. Y aquí la gente no le gustaba mucho de llamarlo ni de... Sí, pero a mí me hizo una cura de las mejores que puede hacer en el Burgos, ¿eh? Entonces el practicante venía, me tenía que poner cuando hacía mis hijos una inyección de la hemorragia. Y al practicante nació mi Pepe, este que tengo en el Burgos, y pesó 6,5 kilos, casi 7 kilos de grande. Pues claro, tuvo que llamar al médico, que vivía más arriba, tuvo la partera que llamar al médico para que me pusiera la inyección. Y me la puso muy bien, pero me puso una que le habían devuelto mala, por poco si me muero. Pero luego que nació con 6 o 7 añillos, estaba en la Huerta de San José con mi madre, y mi marido, la yegua, había tenido un mulo. Y estaba aquí en la era de aquí trillando y se había dejado, habían tenido en el rastrojo las bestias y se había quedado un mulillo así y la yegua no había quien lo aguantara, estaban acarreando trigo. Entonces le dice a mi hermano: coge la yegua y vas por el mulo, que no lo podemos cargar ni nada, y como está echándome. Va mi hermano por el mulo, el mulillo que atraviesa la caza, que estaba todo abierto, la caza y el patio, mi niño en el patio jugando, y le dio una patada al mulo y le partió todas las cejas. Pero abierto en paz. Lo trajeron al Burgos corriendo y él lo curó también. Mucho tiempo pasó porque todo el Burgos quería que tenía el niño en brazos y ya lo cogí yo y digo: venga a curarlo. Lo curó muy bien.